Bien, mis estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a esta nuestra segunda sesión sincrónica del aula gerencia de proyectos. Se me iba haciendo un poco, bueno, no tarde, son las 6 en punto. Buenas noches para José Gabriel, Laura Vanessa, Cristian Fernando, Juliet Paola, Liliana y para Ingrid Caterín, que se acaba de sumar aquí al encuentro sincrónico. Em, Muy cumplidos todos, 6 en punto. Yo me estaba demorando un poco porque estaba en este momento esperando que desocuparan el salón que tengo asignado para desarrollar la clase. Hay algunos docentes que se demoran demasiado en salir, entonces por eso me estaba demorando un poquito. Vamos a hacer la misma dinámica de siempre, ¿vale? Vamos a dar 10 minutos mientras tal vez algunos compañeros van en el tráfico, camino a casa, están saliendo del trabajo, bueno, demás. Vamos a dar 10 minutos. Si alguno de ustedes me puede ir ayudando acá a aceptar a los compañeros, le agradezco. Gracias. Silencio. Ok. Em, y, y ya volvemos, ¿vale? Porque me temo que van a ser muchos. Este grupo, hay un grupo, de esta asignatura son dos grupos. Un grupo es de 70 estudiantes y en el otro grupo van 50 más o menos. Entonces somos como 220 estudiantes en esta asignatura. ¿Vale? Entonces, tenemos estos 10 minutos de espera y ya en unos minutos regresamos, ¿vale? Gracias.
Bueno, bien, hasta allí estuvo.
¿Sí sirvió la espera? Bueno, creo que sí. ¿Cuántos estamos? 23, 24. Bien, bueno, sean todos bienvenidos muchachos, jóvenes, adultos, estimados estudiosos, a nuestra sesión número 2 de nuestro curso Gerencia de Proyectos. Yo realmente pensaba que de pronto íbamos a estar más. Comentaba hace algún momento, son 120 estudiantes más o menos, hasta la última verificación que hice ayer. Un grupo era de 70, más de 70 no pueden haber, por eso se abrió otro grupo, y ese otro grupo ya estaba llegando, o ya había llegado a los 50. No sé si hoy habrán llegado más estudiantes, ¿vale? Nuevamente les reitero, antes de iniciar, aquellos estudiantes que ingresaron tiempo después a la asignatura, incluso tengo algunos estudiosos que creo que tengo en paralelo, algunos estudiantes que están estudiando una asignatura conmigo que se llama Estructura Organizacional o CRM y Marketing Relacional y están viendo hasta conmigo todas las asignaturas, no se preocupen, yo les doy espacio para que ustedes presenten las actividades, ¿vale? No hay ningún inconveniente. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la introducción a la gestión de proyectos y antes de continuar o de hablar sobre diferentes temas asociados a los proyectos, sobre el concepto, sobre metodologías de gestión de proyectos, o más o menos que abarcan cada metodología, quiero dar claridad, creo que traté de hacerlo en la primera sesión sincrónica, de todas maneras lo repito hoy. Esta asignatura busca fundamentarlos a ustedes en lo que es el concepto de proyecto, que ustedes sepan cómo debe desarrollarse medianamente un proyecto y principalmente cómo deben ustedes evaluar previamente los proyectos para que los desarrollen en su vida, para que ustedes identifiquen que realmente ese concepto de proyecto puede aplicarse a todas las actividades de nuestro entorno, ¿verdad? Em, Esta asignatura tiene por allí un ejercicio de Excel muy básico, muy sencillo. Por allí hay un material de estudio en el cual yo explico punto a punto lo que debe desarrollarse. Como les mencioné en la sesión anterior, de esos 120 estudiantes que están en este curso, existirán estudiantes que están dedicados a la ingeniería, por ejemplo. Hay estudiantes de la especialización en gestión TIC, si no me equivoco. Hay estudiantes de seguridad y salud en el trabajo. He tenido estudiantes hasta médicos, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque es una temática particular, no se preocupen. Aquí se evalúan unos conceptos básicos asociados a los proyectos. Si ustedes quieren algo a mayor profundidad, me lo pueden pedir. No lo vamos a desarrollar de pronto en el transcurso de esta asignatura, ni tampoco se va a evaluar, obviamente, pero sí yo les voy a dar a ustedes las herramientas para que ustedes constantemente estén consultando y verificando la información reciente que está surgiendo en el mundo asociado a cualquier temática, en este caso, a lo que es la gerencia y la gestión de proyectos, ¿vale? Entonces, mis estimados estudiosos, el día de hoy, como ya más o menos lo dije, hablaré, entre otras cosas, sobre el concepto de proyecto, las metodologías de gestión de proyectos, más o menos qué abarca cada metodología. Eh, Cuando nosotros realizamos algo que desde el análisis científico se dice como una revisión sistemática a la literatura de diferentes temáticas, de diferentes aspectos asociados al management, por ejemplo, pues uno percibe que en cualquier tema, en lo que es difusión de innovaciones, que me gusta a mí, en lo que es la vigilancia tecnológica, por ejemplo, en lo que es el business intelligence, en lo que es la gestión de proyectos, siempre van a existir a lo largo del tiempo formulaciones de diferentes metodologías. Entonces, cuando uno revisa ese conjunto de metodologías, puede llegar a conclusiones, ¿no? Que precisamente eso es lo que se trata la revisión sistemática. Y uno puede llegar a conclusiones en decir que, a grandes rasgos, esas diferentes metodologías desarrollan fases que de alguna u otra forma diferentes autores lo definen con algunos conceptos, con algunas tareas, pero de cierta manera se pueden llegar a asemejar y ubicarse de manera global en unas fases específicas. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero que todo, pues bueno, como introducción quería
mencionar las fechas de presentación del curso, pero creo que esos son aspectos que eh, por razones ajenas a mí no voy a estar siendo riguroso, por lo menos en estas primeras actividades sobre el tiempo de presentación. Afortunadamente para la segunda actividad todavía tenemos tiempo, es el 20 de febrero, si no estoy mal. Si no, alguno de ustedes por favor me corrige, pero si no me equivoco, estoy casi seguro que la segunda actividad, que es una evaluación muy sencilla, muy sencilla, son 5 preguntas muy sencillas, la van ustedes a poder resolver de aquí al 20, ojalá lo antes posible para evitar que se cierre la actividad y que les genere alguna afectación. Para ello, por favor, verifiquen el material de estudio, ¿no? El material que está disponible dentro de la plataforma CAPAS, ¿vale? Bueno, competencias a desarrollar. Acá se busca que ustedes comprendan el concepto de proyecto y el modelo metodológico para su formulación y que comprendan la metodología de gestión de proyectos, ¿vale? Entendiendo, obviamente, su aplicabilidad dentro del entorno organizacional, ¿vale? Vamos a ver un video sobre investigación y desarrollo, que es lo que debería uno tratar de orientar las actividades que desarrolla, ¿no? Lo que hoy se conoce como el I más D más I, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Ahí es el punto donde de una u otra forma las organizaciones hoy en día deberían ocuparse, por ejemplo, a partir de gestionar proyectos internos a que ese tipo de ejercicios se desarrollen, ¿no? También tratar de trazar que actividades como la inteligencia de negocios, como la vigilancia tecnológica, ¿m? Sean parte de la planeación estratégica de la empresa, que nuestras organizaciones colombianas han caído en un error significativo y es el de entender o creer por allí que quizás ese tema de planeación estratégica está puramente asociado a tratar de definir una misión y una visión únicamente y pare de contar. No, realmente eso requiere más allí, es un ejercicio competitivo y parte de esto está asociado a esa innovación y desarrollo y obviamente también a la gestión de proyectos que pueden desarrollar las organizaciones. No vamos a enfocar nuestra asignatura únicamente hacia allá, porque como les dije, ustedes deben tratar de identificar cómo ese concepto de proyecto se puede acoplar a absolutamente todas las actividades que nosotros desarrollamos en nuestro día a día, pero partiéndolo un poquito hacia el entorno organizacional, es importante que las empresas se fijen en la importancia de incluir esos aspectos a la hora de realizar una planeación estratégica y que deje de ser esa moda administrativa en la cual, pues algunos dicen simplemente tratar de definir una misión y visión para cumplir, ¿no? Eso debe dejar quedar en la historia. Les acabo de dejar por aquí un Padlet, que es esta pantalla. Ustedes simplemente, qué es lo que a medida que vayan observando el video, les espero que hagan. De todas maneras, no se afanen por irlo haciendo inmediatamente. Después del video daré unos 5 minutos para que lo puedan hacer. Van a dar aquí en el más, van a agregar aquí un asunto, su nombre, por favor, y aquí vamos a responder, por lo menos en este aspecto, desde su perspectiva, qué aporte le da ese I más D más I, cómo lo relacionan con la gerencia de proyectos, ¿vale? Prefiero hacerlo así porque si nos ponemos a hablar uno por uno, creo que no nos rinde la sesión, ¿vale? ¿Alguien quiere hablar o alguien que se le abrió el micrófono? ¿Vas a decir algo, Nini? Creo que no. Profe, Porfa, qué pena. dime, Carlos. Yo acabo de ingresar, no le escuché lo último, no le entendí el tema de lo que nos dejaba para Mira, escribir, dejo ¿vale? en el En chat, el chat, hay un Padlet, sí. ¿sí? Simplemente allí vas a darle aquí, abres el link, obviamente, vas aquí al más, vamos a escuchar un video, agregas acá en asunto tu nombre y aquí agregas el comentario sobre cómo relacionas lo que se dice en el video con la gestión de proyectos, únicamente, ¿vale? Ah, listo, profe. Listo, muchas gracias. ¿Vale? Vamos con el video, bastante interesante, yo lo vi ayer en una clase que tenía del doctorado realmente y pongámosle mucha atención. Hacia esto deberían ir todas las organizaciones en nuestro país si quieren ser competitivas más aún en ese entorno de integración de mercados y cada día más globalizado, ¿no? Vamos con el video y ya regresamos.
Perdonad un segundo, es que tengo que acabarlo. Son solo 2 cables y ya os juro que acabo, ¿eh? Hoy va. Estos no eran, pero ya. Ahora parece que sí. Salúdales, Wally. Bueno, soy Luis Martín Nuez y soy inventor. O como se dice ahora, hago I más D más I. Pero no invento. Perdón, antes de continuar, porfa, les agradezco si me ayudan a aceptar los compañeros que vayan sumando para no estar cambiando la pantalla y que ustedes puedan ver el video de corrido. Gracias. De Google o de la Universidad de Stanford, de un local de 40 metros cuadrados sin una sola ventana y con bien de humedades en las paredes. No tengo un mega laboratorio, ni una mega construcción millonaria, ni tengo un brazo robótico, un acelerador de partículas o ni siquiera una buena máquina de soldadura. Un par de mesas baratas y herramientas compradas en la ferretería del barrio. Algo que más bien llamaría I menos D más I. Innovación independiente del dinero. ¿Sabéis por qué sé que soy inventor? Pues porque de pequeño era mi sueño. Venga, ¿cuántos de aquí estáis pensando? Sí, claro, yo quería ser bombero y mira esta tripa. Pues por eso es por lo que estoy aquí, para demostraros que la innovación no depende del dinero. Innovar, crear, construir, inventar, no dependen del dinero, sino de otras muchas cosas que sí están en nuestras manos. Entre otras, de los sueños. Porque si os dais cuenta, crear y creer se encuentran a una sola letra de distancia. Mi vida de preinventor viene marcada por una serie de historias, experiencias y puntos de inflexión en los que me he dado cuenta de cosas muy importantes. Algunas ciertas y otras simples errores. Pero como bien se dice, de los errores se aprende. Soñar es lo que mejor, bueno, la única cosa que se me ha dado bien en esta vida. Al menos eso no para de repetirme mi madre siempre que me ve. ¿Sabéis el rincón este del pensar al que te mandaban los profesores? Todo un experto. Tuve mucho tiempo allí para pensar, para soñar. En plenos 90, con 9 años, me acababan de plantear algunas dudas existenciales en mi mente y era tener 2 sueños. Uno, quería ser piloto de helicópteros y otro, inventor. El primero lo descarté rápidamente. Solo hizo falta una tarde en la montaña rusa y ver que tenía un vértigo atroz. Así que solo me quedaba inventar. Un amigo robótico que me hiciera los exámenes. Una mini máquina del tiempo que me ayudara a evitar broncas de mi madre. Pintaba bastante bien, la verdad. Incluso podría crear algo que me ayudara a pilotar helicópteros sin tener que montarme. Me acababan de regalar un Megazord. El robot gigante, último modelo de los Power Rangers. Gigante. Sí, sí, gigante, pero solo andaba. ¿Dónde estaban los cohetes, los propulsores, los rayos láser? No tenía. Me dije, si eres inventor, esto pónselo tú. Así que cogí otros juguetes, los desmonté. Quité tornillos, rompí plásticos, pegué con celo, incluso me atreví con el pegamento extra fuerte de mi padre, no sin antes tirármelo por los dedos. Y al acabar, funcionaba, andaba, se movía y disparaba misiles en todas las direcciones. Ahí lo tenéis. La verdad es que no funcionaba absolutamente nada de lo que antes sí que iba por separado. Pero yo, muy motivado, le fui a decir a mi madre, mira, mamá, lo que he creado. Ante esto, mi madre tenía 2 opciones. La de decirme, qué bonito, hijo mío. O la de castigarme por la que acababa de liar. Obviamente, como todos sabéis, mi madre optó por la segunda. Pero en ese preciso momento, con la mejilla colorada, me di cuenta de una lección que todo innovador debería saber. Si inventas algo, más te vale que funcione bien. Porque el I más D más I en los 90 costaba dinero y mi madre lo sabía. Hombre, que se lo sabía, ya os lo digo yo. La D de desarrollo no era gratis. En este caso, el dinero que se habían gastado mis padres en unos juguetes como para que yo los destrozara en una mañana. Así que me resigné a seguir el cauce normal de un inventor, la ingeniería. Ya con 18 años tocaba elegir qué carrera realizar y yo opté por ingeniería electrónica, ya que de mi experiencia
desmontando cosas. Había conseguido aprender los mecanismos, cómo fluía la electricidad, pero esos pequeños cacharritos negros, los chips que aparecían solo al final, continuaban siendo todo un misterio. Así que 3 años y muchas horas lectivas después, acababa la carrera. Ya era ingeniero. Y me decidí a realizar mi segundo invento. Este es el primero. Me decidí el segundo. Un sistema antivibración para soporte trasero de luz de freno de bicicleta. Ahí lo tenéis. Funcionaba, ¿eh? No os riáis. Pero yo no sé si era el exceso de vueltas de celo o el qué, pero no acababa de ver el avance conforme a mi primer invento, con 8 años. Algo no cuadraba. Ahí ya fue cuando observé algo muy curioso en nuestra sociedad y muy importante de cara a un inventor. Todo lo que es arriesgado, todo necesita una licencia. Conducir, licencia. Llevar armas, licencia. Casarse, bueno, licencia. Todo menos la tecnología, menos innovar. Nadie tenía una manera clara de certificar de que tú estabas preparado para inventar. Pero justo en ese momento conocí algo que me hizo cambiar, ¿no? Conocí Arduino, el mundo maker, las tecnologías open source. Y en apenas un par de meses más ya reinventé mi segundo invento. ¿Veis la diferencia? Se nota, ¿verdad? Pasar de un par de vueltas de celo a una pieza diseñada por mí, construida en una impresora montada y calibrada por mí. Si esto ya no era inventor, es que yo ya me retiraba. Fue justo en ese preciso momento cuando me di cuenta de que realmente el paradigma de la innovación estaba cambiando. Me di cuenta en 3 meses lo que no me había dado en 21 años de vida. La ecuación de I más D más I ya no era del todo cierta. No dependía del dinero, de la carrera o de los recursos que tuvieras a tu alrededor, o al menos no en tanta medida como para no poder hacerlo realidad. Dependía mucho más de los sueños y el esfuerzo que pusieras por conseguirlos. Conforme uno se hace mayor, empieza a ver estas cosas con más perspectiva, ¿no? Uno se da cuenta de que empezamos como niños queriendo ser pilotos de helicópteros y acabamos como adultos pues, queriendo ser funcionarios. Y por esto creo que es por lo que es importante soñar, para innovar, pero no solo innovar en proyectos, productos o servicios, innovar en la vida. Hace un tiempo soñábamos en los juegos, imaginábamos que íbamos por la calle y las baldosas se caían a nuestro paso, soñábamos con un robot volador o una máquina que creara cosas de la nada. Ahora esto ya no es así. Hemos pasado de soñar en los juegos a jugar con los sueños. El robot volador se llama dron y lo puedes comprar en cualquier tienda. Una impresora 3D te imprime desde un silbato hasta un mueble. Y con unas gafas de realidad virtual, hasta yo puedo ser piloto de helicópteros durante horas. Algo impensable y pura ciencia ficción si lo planteáramos cuando yo me dedicaba a destripar juguetes. Bueno, en resumen es que ahí me encontraba yo, dispuesto a emprender el viaje al mundo de los sueños, a iniciar la tortuosa senda del innovador a las puertas de una nueva revolución industrial. Pero, ¿cómo? ¿Y dónde? Ah, en el MIT, ya sé. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, la meca de la tecnología, codo a codo con los cerebros más innovadores del mundo. También 300.000 euros al año el máster y prueba suerte en entrar ahora a Estados Unidos. Porque en el siglo XXI, la propuesta elitista de innovación planteada en los 90 para el futuro, en el que solo las grandes empresas podían innovar, había cambiado. El tiempo había puesto las herramientas necesarias en las manos de la ciudadanía para poder innovar de manera descentralizada. O lo que es lo mismo, cualquiera podía crear un robot en su casa, no tenía que irse al MIT. Así fue exactamente como conocí a mi equipo, ni en Massachusetts ni en Stanford, en un local de 40 metros cuadrados sin una sola ventana y con bien de humedades en las paredes. Porque el I menos D más I no es exigente en este sentido. Eso sí, existe estar lleno de sueños. Y nosotros teníamos de sobra. Nos presentamos a un hackathon, un concurso internacional organizado por la mismísima NASA. Y no solo eso, sino que con 100 euros y 48 horas de desarrollo lo ganamos construyendo nuestro propio dispositivo. Eye of Horus. Esto es raro que me estoy poniendo, también se puede llamar. Eye of Horus es un dispositivo wearable
que combina visión artificial con tratamiento de imagen para poder analizar dónde está posicionada tu pupila y a la vez molestarte un poco en la oreja, pero eso es algo que no viene ahora, y a la vez saber qué objeto estás mirando. ¿Para qué? Para controlar objetos a distancia. ¿Os habéis imaginado alguna vez poder controlar cualquier objeto solo mirándolo? Pues con iForus esto es posible. Jugar a un juego con los ojos, interactuar con los paneles de mando de un transbordador espacial de la NASA, o sencillamente ayudar a personas con movilidad reducida a interactuar con su entorno, como por ejemplo ayudándoles a encender una simple luz. O también a apagarla. Gracias. Gracias a esto, la NASA nos invitó a visitar sus instalaciones en Cabo Cañaveral. Ahí nos veis, todos contentos. Nos invitó a ver el lanzamiento de un transbordador espacial, un cohete que había costado cientos de millones de dólares y que solo un par de compañías en todo el mundo podían fabricar. Vamos, I+D en mayúsculas. Pero nosotros no queríamos este tipo de tecnología. Nosotros queríamos ayudar a gente. Gente que de verdad lo necesitase. Gente como, por ejemplo, Isabel Barnett. ¿Os imagináis a Isabel, una niña de 2 años cuya madre suplicaba por Twitter porque no tenía el dinero suficiente como para poder pagar el dispositivo que le permitiera comunicarse con su hija? Pues Isabel, con iForus, podía escribir. O gente como los más de 16 millones de personas con discapacidad o parálisis cerebral. Gente dependiente, gente con sueños como todos nosotros. El sueño de poder moverse, poder comunicarse, en definitiva, ser independientes. Y nos planteamos, ¿por qué no ayudar a todas esas personas a poder hacer sus sueños realidad? ¿Por qué no trabajar por ayudarles a seguir viajando en sus sueños? El sueño de poder moverse. Se podría mover, pero para eso hay que encender la silla primero. Así que si alguien me hace el favor, porque eso todavía no lo tenemos. Tengo los mandos por si acaso no se vaya a comer alguien del público, también el ordenador. Pues gracias a estas cosas nos dimos cuenta que cada día había más gente que apostaba por nuestro modelo de I+D+I. Fue así como un día recibimos una llamada de los Emiratos Árabes. Me llegó a mí, obviamente no la cogí. Lo que debía... Lo que debía de costar cogerla. Que nosotros somos de I+D+I, recordarlo. Pero ellos insistieron, oye, ahí, porque éramos importantes. Y nos mandaron un correo, aún lo guardo. Os lo traduzco, ¿vale? Porque estaba en inglés. Yo sé mucho inglés. Su Alteza Suprema, el Jeque, se complace en invitarles a la final mundial de robótica y visión artificial celebrado en Dubái con una dotación de $1 millón. Contestamos rápidamente, por supuesto. A la llamada no, pero a esto... La Asociación Maccheroni del barrio de la Madalena agradece la invitación y la acepta. Simplemente avisar que nuestro proyecto está impreso en 3D y con 100 euros, que en estos sitios era mejor avisar antes que ir. Pero bueno, allí nos fuimos a seguir soñando frente a unas cuantas universidades de Estados Unidos con una media anual, cada una de ellas, superior a unos 10 millones de euros para I+D, frente a nuestra financiación mensual de unos 30 euros por cada uno de los socios para pagar el alquiler. El resultado, os lo podéis imaginar. No ganamos ni un duro.
porque si no esta charla de primera se llamaría I más D, 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 más I, y no es así. Quedamos sextos, como podéis ver recuadrados. Pero hay una cosa que demostramos y aprendimos, y es que sí es posible hacer innovación sin dinero. Y es que el panorama de la innovación ya había cambiado. Tras vivir esta experiencia, entramos en un bucle. Queríamos inventar para solucionar esos pequeños problemas de la vida que tanto importan. Así que un día me junté con mi amigo Javier Soto, que vivía en Londres, el cual se cayó de la bicicleta mirando un mapa en el móvil. Pero se levantó con dos cosas nuevas. La primera, móvil roto, hasta ahí todos lo estabais pensando, ¿no? Pero la segunda fue una muy buena idea. ¿Conocéis la brújula de Jack Sparrow? La brújula que apunta hacia donde apuntan tus sueños. Pues ese fue el invento que hicimos. Una brújula tan sencilla para ciclistas como indicarle a dónde quieres ir y ella te marcará el destino. Importante, tú eres el que elige el camino. No te caigas al río y luego me vengas, oye, ¿qué me dijiste? ¿Qué tal? Aquí llega la parte complicada. ¿Se puede lanzar un invento a producción sin dinero? Pues siento comunicaros que el paradigma de la fabricación y la producción, ese todavía no ha cambiado. El dinero sigue haciendo falta. Pero sí os digo que hay muchas maneras de conseguirlo. No penséis raro. Al igual que para innovar hace falta soñar y hacer soñar, existe gente que cree y apuesta por las ideas de los soñadores. El dinero ayuda, es obvio. Pero hay una cosa que sí tengo clara, y es que la innovación no depende del dinero, o al menos no es más dependiente que de los sueños, el esfuerzo y la aptitud. No existe una fábrica que genere sueños en cadena, ni nadie va a tener el mismo sueño que vosotros habéis tenido en vuestro cuarto tumbados en la cama. O en nuestro caso, en un local de 40 metros cuadrados, sin una sola ventana, como ya os sabéis, y con bien de humedades en las paredes. Y si no me creéis todavía, miradme. Aquí delante de todos vosotros, con unas gafas raras, gente que seguro todavía seguís luchando por vuestros sueños como yo, contándoos algo tan simple como el sueño que tenía a mis 8 años. Sueños posiblemente inalcanzables. Tan inalcanzables como el de ser piloto de helicópteros o, en mi caso, pilotar sin tener que estar montado. Muchas gracias. Ante todo esto, sé que todavía alguno de vosotros estará pensando, sí, oye, muy bonito, este chico se cree que todo es posible, solo con las ganas, sin nada de dinero, pero yo tengo una hipoteca que pagar, unos hijos que cuidar y un trabajo al que ir. La vida no da un respiro en el que soñar. En cualquier caso, hay una cosa que sí que os puedo asegurar. Y es que, aunque en la vida os suene el despertador, siempre, 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 siempre estaréis a tiempo de parar y decirle, déjame 5 minutos más para soñar. Gracias. Bien, yo desde mi punto de vista lo veo con muchos aspectos asociados a lo que es la gerencia de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, porfa, les doy 5 minutos para que quienes puedan y quieran agregar aquí algún comentario puedan hacerlo en el Padlet que les dejé el link en el chat. 5 minuticos. Yo después observaré los comentarios que ustedes dejen allí. eh, y simplemente esto tiene como connotación, si en algún momento se llega a presentar alguna novedad en sus calificaciones y requieren ustedes de algo, pues se tiene en cuenta esta participación en clase. ¿Vale? 5 minutos y ya damos continuidad al encuentro sincrónico. Gracias.
Bien, lo voy a dejar allí. De todas maneras, voy a dejar el padre abierto para que ustedes, si quieren, puedan ir sumando los comentarios que quieran, ¿vale? Recuerden siempre, bueno, menos mal Juliet ya le agregó el nombre, dejar el nombre para que yo pueda verlo allí. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro encuentro sincrónico y vamos a hablar el día de hoy de lo que es el concepto de proyecto, algo que ustedes ya vinieron estudiando y algo parte de la metodología, ¿vale? La siguiente sesión sincrónica, lo que vamos a hablar es sobre las herramientas que existen, parte de algunas herramientas para eh, evaluar proyectos. Hay diferentes momentos en los cuales se evalúan los proyectos. Uno, antes de su ejecución, ¿cuál es la idea de esa evaluación de proyecto? Saber cuáles son los posibles resultados que puede llegar a tener el proyecto. ¿Para qué? Para uno evitar desarrollar proyectos que no son viables, ¿no? Entonces, por eso se hacen evaluaciones antes del desarrollo, para darnos cuenta si es factible o si es viable desarrollarlo. Hay evaluaciones dentro del proyecto. Lo que buscamos allí es tratar de evidenciar cómo vamos, ¿sí? Cuando nosotros estamos desarrollando las actividades del proyecto, pues buscamos establecer algunos indicadores que me dicen si voy por buen camino o si tengo que corregir las actividades para alcanzar el resultado esperado. Hay después, unas evaluaciones después de ejecutar el proyecto que buscan decirme a mí cómo alcancé esos resultados, bajo qué criterios, que los vamos a ver más adelante, cuáles son esos criterios que le dan la forma al proyecto. Creo que ustedes ya los deben conocer. Y por último, está una evaluación de impacto, que me permite a mí darme cuenta qué impacto tuvo el desarrollo de ese proyecto y hacer una idea si yo debería, depende de las connotaciones del proyecto obviamente, pero si yo debería continuar desarrollando esas actividades del proyecto, si debe ser algo que yo estandarice dentro de mi vida, dentro de mi quehacer diario, dentro de una organización, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de proyecto, debemos tener en cuenta que existen tres puntos de vista siempre que se ve o que se conoce ese concepto de proyecto. El punto de vista del cliente o contratante, que es la persona que requiere del resultado de ese proyecto, la persona que va a definir las características de ese resultado, ¿no? Es de una u otra forma el individuo que tiene una necesidad, ¿no? Entonces, a partir de esa necesidad es que el desarrollo de unas actividades va a permitir un resultado y ese resultado satisface esa necesidad, ¿no? Obviamente ese resultado es el que se consigue a partir del desarrollo del proyecto, ¿vale? Entonces, el cliente o contratante es quien requiere el proyecto, quien necesita el resultado, quien tiene una necesidad y de una u otra forma es quien determina las características, las bondades, los beneficios que debe tener el resultado del proyecto, ¿vale? Establece unas condiciones hacia las cuales debe ir dirigido el cumplimiento del proyecto. Por otro lado está el contratista, ¿no? Que es quien ejecuta o desarrolla esas actividades que les acabo de mencionar, ¿no? Es quien desarrolla de cierta manera el proyecto, ¿no? Es la persona que desarrolla todas esas tareas que a partir de su ejecución van a alcanzar ese resultado que va a satisfacer las necesidades que ha establecido el cliente o contratante, ¿no? Y por último está la mirada del interventor, ¿no? El interventor se encarga de verificar el proyecto, de darse cuenta si se desarrolló de manera adecuada, ¿no? Los proyectos, como ustedes ya lo deben conocer, la mayoría, que algunos no han desarrollado la actividad 1, los proyectos tienen ciertos condicionantes, ¿no? Unas características que le dan forma a la ejecución de esas actividades, ¿no? Y el interventor se encarga de evaluar si lo que se desarrolló en el proyecto, si los resultados que se alcanzaron con el desarrollo de esas actividades se hicieron dentro del marco que establecen esos limitantes, ¿vale? ¿Cuáles son esos limitantes? Pues vamos a verlos cuando verifiquemos acá este concepto de proyecto, que es uno de los tantos conceptos que ustedes pueden encontrar en la literatura, que simplemente describe algunos elementos básicos, pero significativos. Parodi establece que un proyecto consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, ¿no? Elemento sencillo. Actividades interrelacionadas y coordinadas, ¿listo? Hasta allí nosotros lo asemejamos, por ejemplo, con el concepto de proceso, ¿no? Un proceso organizacional. Un proceso organizacional también es un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que busca transformar elementos de entrada en elementos de salida, generando un valor agregado, ¿no? Pero aquí, a partir de este punto, Parodi empieza
a darle connotación a lo que es propiamente el proyecto, ¿no? Y nos aterriza muy bien a esas características que tienen los proyectos. Parodi dice, la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Aquí hay dos elementos que diferencian por completo las características que tiene un proceso de un proyecto. ¿Por qué? Porque un proceso también busca alcanzar un resultado, tiene definido una calidad, unos estándares definidos para los resultados que se alcancen, pero hay un criterio muy particular y son los limitantes. Parodi lo menciona muy bien. Hay un limitante de un presupuesto y hay un limitante de un tiempo, ¿no? Los procesos no tienen un presupuesto definido, ¿sí? Los procesos, al tener una connotación de ser cíclicos, son actividades que se repiten constantemente, se repiten, se repiten, se repiten, y solamente se detienen o paran en el momento en que una organización ya deja de desarrollar sus actividades, ¿no? Porfa, si van a decir algo, levantan la mano y yo verifico. No sé si quieres decir algo, Jessica, o se te abre el micrófono. Creo que se abre el micrófono. Entonces, los procesos son cíclicos, las organizaciones siempre están agregando o suministrando insumos para que esos procesos se desarrollen y se ejecuten constantemente y solamente paran cuando la organización quiebra o se detiene o se dedica a otra actividad, porque el resto siempre van a ser cíclicos. Mientras que los proyectos tienen esas características, tiene un presupuesto definido y para ello tiene un principio y un fin. Hay un momento en el cual se inician a ejecutar y desarrollar las actividades y hay un momento en que se finaliza y a partir de allí se evalúa qué resultados se alcanzaron, ¿no? Entonces, hay tres elementos que le dan la forma a ese proyecto en tal sentido. Primero que todo, el objetivo. Y ese objetivo debe responder a la pregunta, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que nosotros queremos desarrollar, ¿no? Recordemos que a nosotros nos da el reto o se presenta la necesidad de cumplir algo, los requerimientos que establece el cliente, ¿no? Entonces, obviamente, ese objetivo que nosotros establezcamos del proyecto debe satisfacer esa necesidad, ¿no? Debe cumplir con esas expectativas que tiene el cliente, ¿no? Eso es algo que yo les menciono, por ejemplo, a mis estudiantes de marketing. El mensaje que siempre está allí, ¿no? Desde el cliente, eh, siempre hay que satisfacer o cumplir sus necesidades, ¿no? Hay muchas empresas que, por ejemplo, pareciese que no se preocupan por el cliente o por lo que busca ese consumidor, pero realmente lo están haciendo, ¿no? La idea no es en llevarle al cliente un falso mensaje de que nosotros nos preocupamos por su interés, que nosotros nos preocupamos por su satisfacción, sino entender qué es lo que él quiere, captar esa información y transformar las actividades que se desarrollan para cumplir eso, en vez de llevar simplemente un mensaje, ¿sí? Esto, por ejemplo, yo hace algún tiempo lo relacionaba con lo que era la aerolínea irlandesa Ryanair, ¿no? Que es la principal aerolínea de bajo costo en Europa. Y el CEO de esa empresa siempre mencionaba que a ellos nunca les interesaba lo que quisiese el cliente, que a ellos no les importaba a los clientes, que si no querían volver a viajar con Ryanair, nunca volvieran a viajar, que en eso no había problema. Ese era el discurso de él, ¿no? Pero detrás de eso existía un interés por cumplir las necesidades de los clientes. Y es que Ryanair sí había estudiado muy bien cuál era su público objetivo, qué era lo que buscaba a sus clientes. Ellos sabían que sus clientes lo que buscaban netamente era viajes cortos, sin equipaje, sin absolutamente nada. Entonces ellos sabían que quienes presentaban la mayor cantidad de quejas, reclamaciones y demás eran personas que querían buscar los servicios de las aerolíneas tradicionales o de alto costo, si se puede decir de esa forma, versus las bajo costo, ¿no? Entonces, sí hay un interés, por ejemplo, en ese caso de Ryanair, de conocer cuál es el interés del cliente, transformar en sus actividades y cumplir. Estaba cumpliendo Ryanair. Ellos optimizaban sus procesos para hacer vuelos muy baratos. ¿Bien? Entonces, aquí en el desarrollo de los proyectos hay un elemento fundamental y es el conocer realmente cuál es el objetivo, ¿no? La necesidad, qué es lo que yo quiero buscar, qué es lo que yo quiero hacer y cuál es el resultado final que yo espero alcanzar una vez ejecute todo ese montón de actividades que voy a ejecutar. Segundo elemento fundamental, el presupuesto. Y ese presupuesto debe responder a la pregunta cuánto nos va a costar y cómo lo vamos a pagar, ¿no? Obviamente nosotros no contamos y todo el mundo no cuenta con un bolsillo sin fondo lleno de recursos, ¿no? Si fuese de esa manera, la cantidad de emprendimientos que se crearían en el mundo serían incontables. Por cada
uno de los productos que a nosotros se nos pasen por la cabeza, existirían 1000 marcas, ¿no? Habrían 1000 marcas de shampoo, 1000 marcas de desodorantes, por ejemplo, ¿sí? Porque sencillamente cuando a una persona se le ocurriese una idea para desarrollar, por ejemplo, a partir de un proyecto, un nuevo producto, simplemente recurriría a sus recursos y lo crearía, ¿no? Pero entonces, desarrollar cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de proceso requiere de una inversión y a la hora de ejecutar los proyectos nosotros debemos tener en cuenta, debemos ser conscientes cuánto nos va a costar desarrollar ese proyecto, cuánto vale y cómo se va a pagar. Y en tercer lugar, el tercer elemento muy relevante y muy significativo es el plazo. Que el plazo me da una connotación a mí muy importante y es el de darme cuenta si estoy cumpliendo con el primero y con el segundo. El plazo de responder a la pregunta ¿cuánto tiempo vamos a gastar y cómo vamos a hacerlo? Porque ya lo sabemos, hay un limitante, hay un tiempo en el cual yo puedo o debo desarrollar el proyecto. Y debo establecer unas actividades que me permitan a mí darme cuenta si voy por el buen camino, si estoy cumpliendo con los plazos o si yo necesito desarrollar alguna actividad correctiva. Porque les mencionaba hace algún momento el tema de que este último me permite a mí darme cuenta si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con los demás. Porque si yo estoy superando el plazo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo definido desarrollar un resultado en 2 meses y llega a final de esos 2 meses y yo continúo, significa que yo no alcancé el objetivo, no alcancé el resultado, ¿no? Y muy seguramente ya me empezaré a desfasar en el presupuesto, porque el presupuesto yo seguramente tuve que haberlo planeado a desarrollar en las actividades que iba a ejecutar día a día, semana a semana, mes a mes, dentro de esos 2 meses, ¿no? Entonces, estos son los tres elementos fundamentales que se encargará de evaluar posteriormente el interventor, ¿no? Y bajo los cuales se evalúa después de esa ejecución los proyectos, ¿no? Hay algo distinto que es la evaluación de impacto, eso es otro elemento adicional, pero de cara a lo que es la evaluación de resultados se busca medir estos tres elementos, que nosotros hayamos alcanzado el objetivo. Entonces se menciona aquí estas premisas. Nosotros podemos definir que un proyecto se llevó a feliz término cuando cumplimos, que se cumpla en el plazo previsto, cumplir con las especificaciones de calidad y no permitir que los gastos superen el presupuesto. Es decir, estamos cumpliendo con esos tres elementos. ¿Bien? Si lo traemos a cualquier elemento de nuestro día a día, nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Objetivo. El objetivo que tal vez se trazó cada uno de ustedes con desarrollar un programa posgradual, ¿no? Hay una necesidad que se establece. Cada uno tiene una necesidad distinta, a pesar de que estén involucrados en la misma actividad. Para algunos la necesidad habrá sido el de cambiar su perfil profesional, porque eso existe a partir del desarrollo de posgrados. Existirá la necesidad de encontrar una mejor posición laboral en el mercado, ¿no? La necesidad de aprender. Para otros existirá cualquier otro tipo de necesidad, ¿sí? Involucrarse, lo que yo les mencionaba, hace algún tiempo la comunidad académica en la sesión en sincrónica anterior. Créanme que hay muchas personas que deciden estudiar cursos, diplomados, especializaciones en los Andes, no por el título, no por ese cartón, no por aprender, sino por las relaciones que puede llegar a establecer en ese lugar. Por eso yo les decía la sesión anterior que los invitaba a participar en ese foro de presentación. Pueden ustedes encontrarse con alguien con quien puedan colaborar y crear cosas muy interesantes. Entonces, el objetivo está establecido. Cada uno tendrá un objetivo particular. Yo en este caso voy a mencionarlo, desarrollar el programa posgradual, sea cual sea la necesidad atrás que se haya atravesado. El objetivo será desarrollar un programa de posgrado. En este curso precisamente hay muchos programas de posgrado que convergen. El presupuesto. ¿Sí? Cada uno de ustedes estableció un presupuesto para desarrollarlo, ¿no? Hay programas de posgrado que podemos encontrar en nuestro país con la oferta de desde los, no sé, 4,5 millones, o podemos ir hasta los 20 millones, ¿no? Un mismo programa, con el mismo nombre, con las mismas características o similares características. Ese presupuesto también nos lleva a tratar de definir dónde ubicarnos y cómo van a ser esas actividades que vamos a desarrollar para alcanzar ese resultado, ¿no? El plazo, ¿sí? Si ustedes están estudiando una especialización, yo no creo que a ustedes se les cruce por la cabeza
que van a alcanzar su título como especialista al término de 5 años, ¿no? O si están estudiando una maestría de la misma manera, no creo que ustedes estén cruzando por la cabeza alcanzar el título de magíster al término de unos 8 años, ¿no? Porque junto con no cumplir el objetivo ya nos damos cuenta que serían unos semestres adicionales que tocaría pagar, ¿no? Y el presupuesto tampoco se cumpliría, ¿no? Hay un tiempo específico en el cual ustedes esperan cumplir con el resultado esperado. Entonces démonos cuenta que esa connotación de proyecto y esos elementos que le dan forma al proyecto, nosotros lo podemos aplicar absolutamente para todas las actividades que desarrollamos en el día a día, ¿no? Y en nuestros ejercicios laborales diarios. Hay un elemento particular y es esa formulación de proyectos. Y este elemento que ya les traigo acá, sí está muy asociado al entorno empresarial, porque busca también entender la dinámica no solamente de establecer una actividad económica, sino también de cómo individuos, seres humanos, personas que sienten, piensan, se involucran dentro de esa actividad. Entonces hay unas premisas que se establecen para el establecimiento de los objetivos de un proyecto. ¿Sí? Primero que todo, que deben estar enfocados en la satisfacción del cliente. Eso en otras palabras ya lo hemos visto, ¿no? Debemos enfocarnos en que cumplamos los requerimientos que nos establece el cliente, ¿no? Que es la persona que espera los resultados del proyecto, ¿no? De esta manera nosotros estaremos seguros que esos objetivos van a cumplir con lo que se está deseando solucionar. Segundo, deben ser alcanzados con el presupuesto establecido previamente. Estamos nuevamente reiterando la necesidad de cumplir con el otro limitante del proyecto. El tercer elemento también está allí, cumplir con el plazo, ¿no? Un elemento importante, pues, poder medir, ¿no? Que es un elemento fundamental. El poder medir los objetivos para que de una u otra forma podamos darnos cuenta si vamos por buen camino o si necesitamos corregir los resultados alcanzados. Ustedes en cada uno de sus programas pueden hacerlo, ¿no? Uno lo hace, por ejemplo, con las materias. Si yo no voy cumpliendo con los plazos, es decir, si yo al término del primer semestre, digamos que tenía que cursar 7 materias y, y de las 7 solamente que aprobé 6, pues eso significa que ya no voy dentro del plazo presupuestado. Debemos poder medir esos objetivos para tomar las acciones que consideremos correctivas necesarias. Y hay un último elemento que está asociado con ese equipo humano que desarrolla el proyecto, y es que los objetivos deben contribuir al desarrollo personal. ¿Por qué se menciona esto? Porque es común que dentro de ese contexto empresarial, a lo que va estos ítems, es muy común que dentro de las empresas se busquen desarrollar proyectos, como lo vimos allí en el caso del video del I más D más I. Las empresas se dedican a eso, las grandes, es común, a desarrollar proyectos. Quizás de pronto ustedes lo viven en sus empresas. Hay muchas ocasiones que las empresas desarrollan proyectos con el objetivo de encontrar nuevas fuentes de ingreso, nuevas utilidades para el negocio, nuevas unidades de negocio, ¿sí? Y cuando una empresa va a desarrollar un proyecto, pues la empresa no va ni a arrendar una nueva bodega para ubicar al personal, no va a contratar a nuevo personal para capacitarlo, esperar que aprenda, que se equivoque, que corrija, ¿sí? No va a gastar dinero en maquinaria, en nuevos insumos. No, la empresa lo que hace es desarrollar los proyectos, ¿sí? Haciendo uso de lo que ya tiene. Y en el mejor de los casos, sin llegar a afectar la operatividad normal que tienen las empresas. Eso yo lo viví, lo he vivido, ¿sí? Tanto en el sector real como en el académico, ¿sí? ¿Sí? Hubo en empresas donde yo trabajé que de cierta manera, por ejemplo, la organización, imaginémonos una empresa que se dedica a fabricar jeans y de pronto a alguien se le ocurre por allí del equipo estratégico y dice, oiga, de pronto nosotros deberíamos tratar de fabricar camisas, no solamente jeans, sino camisas en jean. Entonces vamos a tomar a un personal de diseño, a otro del equipo de procesos, a otro del equipo de calidad, a otro personaje de insumos, a otro de compras, y ellos van a continuar desarrollando su actividad, pero en algunos momentos libres vamos a ocuparlos en que desarrollen las actividades del proyecto y que saquen ese nuevo producto adelante. Esto sucede comúnmente. Entonces, por eso es importante que se perciba desde el planteamiento de los objetivos que esos objetivos pueden contribuir al desarrollo profesional del equipo humano que ejecuta el proyecto, ¿vale? Bien, ahora
les mencionaba sobre las metodologías. Permítame un segundo, por favor. Bien, les mencionaba hace algún momento, y aquí me da el espacio para que quienes quieran de pronto empezar a indagar un poco sobre las bases de datos que ustedes tienen disponible en la universidad. No sé si todos han recibido capacitación por parte de la biblioteca, y sobre algunos elementos de publicación de artículos científicos. Si a alguien le interesa, el día de hoy, a partir de las 7:30, 7 y un poquito más de 30 minutos, tendré un espacio de asesoría con algunos estudiantes de investigación. No sé si de pronto se vayan a conectar. Si alguno de ustedes quiere quedarse, me escriben ahorita o al finalizar la sesión, yo les dejo el link para que ustedes puedan conectarse, ¿vale? Pero cuando uno hace esos ejercicios de investigación y va allí a la literatura e indaga un poco en lo que es las nuevas tendencias, eso es lo que le permite a ustedes el uso de bases de datos, enterarse de cuáles son las nuevas tendencias de, de diferentes temáticas, cuáles son las nuevas tendencias en la gerencia de proyectos, por ejemplo, en la inteligencia de negocios, en lo que quieran. Uno va a encontrar muchísimas metodologías. Yo les dije hace algún momento a quienes estaban en la sesión al principio, pero cuando uno empieza a leer, a realizar una revisión de esas diferentes propuestas que hacen diferentes científicos sobre diferentes temáticas, empieza uno a darse cuenta que, bueno, hay unos que describen etapas A, B y C, pero esas etapas se pueden englobar en una etapa de inicio, por ejemplo, y hay etapas Z, D y H que pueden englobarse como una etapa de finalización. Eso es lo que ustedes ven acá. ¿Sí? No les menciono etapa o metodologías particulares, sino englobo cuáles son de cierta medida las fases por las cuales se describe en todo ese conjunto de metodologías. Básicamente, las metodologías de gestión de proyectos van a tener siempre una fase de investigación, van a tener una fase de planificación y diseño de los ejercicios que se van a desarrollar, van a tener una fase de producción o de ejecución y por último, una fase de evaluación y monitoreo. Eso lo van a encontrar ustedes en todas las fases de gestión de proyectos. Dentro de la fase de investigación, varios autores plantean, allí se realiza una primera puesta en marcha del proyecto. Se plantea un objetivo inicial, una idea vaga de lo que puede ser el objetivo. No es el objetivo final que va a trazarse en el desarrollo del proyecto, sino es una primera aproximación al mismo. Allí también nosotros podemos desarrollar un ejercicio de investigación de posibles formas que pueda llegar a tener el proyecto, cuáles son los potenciales resultados que puedan alcanzarse. De una u otra forma empiezo a darme cuenta cuáles son los potenciales gastos que puedo llegar a tener, sin llegar a definir puntualmente cuáles son, ¿no? Pero sí puedo hacerme una idea. Y puedo, a partir de este ejercicio, realizar una planificación de los escenarios futuros que pueda llegar a tener el proyecto. Yo trato de investigar, o debería tratar de investigar, y eso lo hacen las organizaciones en lo que es, o lo que se conoce como la investigación tecnológica, ¿no? O vigilancia tecnológica, por ejemplo. En cuanto a tratar de identificar en ese entorno, ¿sí? Si anteriormente se han desarrollado proyectos con similares características. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo a partir de allí aprender de las buenas prácticas y evitar los errores, ¿cierto? Evitar caer en los mismos inconvenientes que caen otras personas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieren, cambiemos de idea, comprar un vehículo, entonces en muchas ocasiones uno hace un ejercicio de investigación, ¿no? Empieza a tratar de indagar, bueno, qué tipo de vehículo yo me puedo comprar, cuáles marcas, y dentro de ese ejercicio busco antecedentes. Si alguno de mis amigos, por ejemplo, compró un vehículo y lo financió con X empresa, pues uno va a indagar, ¿no? Primero, cómo le fue con el vehículo, cómo le salió, y segundo, cómo le fue con esa empresa de financiamiento, ¿no? Yo puedo aprender a partir de allí, ¿no? O planear, diseñar estrategias, acciones, ¿sí? Puede que le haya salido bien el vehículo, pero que le haya ido mal con la empresa de financiación. Entonces yo digo, bueno, puedo comprar ese mismo vehículo, pero financiarlo con otra empresa, ¿no?
Entonces, a partir de aquí ya se pueden empezar a diseñar estrategias, actividades que puedan llegar a implementársele al proyecto a partir de los diferentes escenarios futuros, que no estamos 100% seguros de lo que pueda llegar a presentarse y siempre va a existir un grado de incertidumbre. La segunda fase es la fase de planificación y diseño. Y aquí ya yo he podido indagar mucho sobre la información asociada al proyecto en particular. Ya sé cuáles son las actividades que requiero desarrollar y realizar para que pueda alcanzar mi objetivo final, ¿sí? Y aquí ya puedo definir puntualmente cuál es el propósito central de mi proyecto, es decir, ya dejo esa idea vaga que tenía anteriormente a partir de esas primeras fases de la investigación y aquí ya puedo definir puntualmente cuál es el objetivo central de mi proyecto. ¿M? Y cuando yo ya tengo definido el objetivo central del proyecto, ya puedo definir cuáles son las actividades, ese paso a paso que yo necesito realizar para alcanzar el resultado final. ¿M? Y si yo ya identifico la serie de actividades que voy a ejecutar, puedo darme cuenta de qué recursos necesito para desarrollar cada actividad, ¿m? Qué insumos necesito para poder realizarla, cuánto tiempo o cuál es el plazo que me voy a gastar o que voy a tardar en el desarrollo o en la ejecución de cada una de esas actividades, ¿sí? Entonces démonos cuenta que ya le empezamos a dar una forma completísima aquí al proyecto. En esta fase de planificación es una fase sumamente fundamental, ¿no? Porque aquí es donde yo voy a definir cómo de allí en adelante va a desarrollarse, va a realizarse el proyecto. Yo hablo con algunos estudiantes que eh, están involucrados a algo que se llama la integración de TIC en las organizaciones, que es otro de los programas que tiene la universidad. Y con ellos hemos identificado que muchos de las metodologías que existen en el mundo sobre la implementación de TIC dentro de las organizaciones siempre repiten una actividad. Es decir, ellos definen esas metodologías un paso a paso a desarrollar y repiten una actividad, que es la modificación procedimental. Lo gracioso que nos parece a nosotros del asunto es que uno cree que solamente sucede en el país, pero sucede en todo el mundo. Cuando uno planifica, piensa que por más tiempo que le dedique a una planificación de una actividad, uno piensa que cubrió absolutamente todo, pero solamente cuando la ejecuta se da cuenta que faltó algo. Como cuando uno, por ejemplo, se va de paseo, y entonces uno va a listar la maleta. Y yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a, si me voy de paseo, empiezo a listar la maleta como 8 días antes. Empiezo a guardar las cosas y arreglarlas y demás. Y el día anterior estoy con lista en mano. Ya guardé esto, guardé lo otro, guardé lo otro, guardé lo otro. Y ya, se va uno para el viaje y cuando llega a destino, cuando llega y va a sacar las cosas, cuando las necesitas, cuando se da cuenta que le faltó absolutamente todo, ¿no? Eso no sucede en el contexto organizacional y como les digo, no sucede solamente acá, sino en el mundo. Se repiten muchas metodologías, eso que se llama modificación procedimental en la integración de TIC en las organizaciones, porque es algo necesario. Cuando se integra una TIC dentro de un sistema organizacional, significa que yo, por ejemplo, si antes llenaba un formulario a mano y ahora voy a utilizar una herramienta tecnológica, ahora lo voy a diligenciar en una tablet, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya modifico el proceso. Y por más esfuerzos que desarrollan muchas empresas en hacerlo, cuando ya se implementa la tecnología, se dan cuenta que faltó algo, que faltó cumplir. Entonces, es llamativo que incluso desde la perspectiva científica se tiene en cuenta ese error. Siguiente fase, fase de producción. Esta fase es muy sencilla, muy fácil de describir. Simplemente ponemos en marcha lo que anteriormente hemos planificado. Se ejecutan las actividades que anteriormente se han definido para la ejecución del proyecto, ¿no? Proporcionamos los recursos para el desarrollo de cada actividad, hacemos seguimiento a esas actividades. Recordemos que nosotros debemos hacer seguimiento al plazo que hemos definido. Vamos dando allí continuidad al desarrollo del proyecto, vamos percibiendo si vamos por buen camino o no. Si nos estamos equivocando, pues tratamos de implementar algunas de esas acciones correctivas que con anterioridad tratamos de definir, ¿verdad? Para tratar de alcanzar el último resultado, que es el objetivo, ¿no? Para tratar de alcanzar el objetivo central del proyecto. Y ahí sí poder pasar a la cuarta fase, la evaluación y monitoreo, ¿no? Allí podremos medir
si nosotros alcanzamos ese resultado con la calidad, en el costo, tiempo, puntualidad esperado, con la precisión, relevancia e integridad que nosotros queríamos, ¿vale? Pero necesitamos alcanzar el objetivo. Si no lo alcanzamos, pues no tendremos nada que evaluar, ¿vale? Esto lo describen, como les menciono, prácticamente todas las metodologías de gestión de proyectos. Siempre se van a concentrar en tratar de definir, identificar fases previas que van desde una etapa de planeación de actividades hasta una etapa posterior, ¿vale? Pero hay muchas eh, metodologías que han surgido y que han dado esa connotación de investigación, que es muy importante, ¿vale? La investigación siempre será algo fundamental, porque la investigación nos da a nosotros la posibilidad de asegurar los resultados que podamos alcanzar. ¿Mm? Lo vimos allí en el video, por eso les traía el video asociado a investigación e innovación. Si nosotros desarrollásemos, no todas la podemos hacer, pero si desarrollásemos la gran mayoría de posibilidades de nuestras actividades que tenemos en nuestro entorno, en nuestro día a día, basándonos en la investigación, nos iría de pronto mejor y obtendríamos mejores resultados, creo yo. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes en su día a día van a pedir un préstamo y tienen la posibilidad de investigar todas las posibilidades que existen de préstamo, iría mejor, ¿no? Uno podría elegir la mejor opción, ¿cierto? Si uno pudiese tratar de, por ejemplo, indagar cuáles son las diferentes selectivas de posgrado que existen, cuáles son los docentes que las dictan, y ustedes investigaran y supieran que, por ejemplo, gerencia de proyectos y gerencia moderna la dicta el profesor John Arias, pues la escogerían. Mentiras. Bueno, me gustaría que eso fuera así. Bien, bueno, la formulación y evaluación de proyectos, que es un ejercicio que asumo, espero, ustedes ya hayan identificado en esto que he charlado en esta poco más de media hora. Esa formulación y evaluación de proyectos es el ejercicio de identificar la necesidad, ¿no? Que era lo que partíamos al inicio, cuando hablábamos de los tres personajes que le dan la mirada al proyecto, esos tres puntos de vista. Hablábamos del cliente y decíamos que el cliente es quien establece las necesidades, ¿vale? Entonces, el ejercicio de formulación de proyecto siempre va a surgir al identificar una necesidad. Cuando nosotros observamos un vacío, cuando nosotros identificamos que hay algo que falta, que hay un problema que está presentando una situación específica que requiere de atención, que requiere de solución. Cuando se presenta ese fenómeno, cuando se presenta esa particularidad, entonces nosotros vamos a poder irnos allí, ¿sí? Y empezar a tratar de entender el problema, tratar de entender la necesidad, ¿vale? Quizás, por ejemplo, también vuelvo y traigo a colación el ejemplo que les estaba mencionando hace algún momento de sus programas académicos, ¿no? Cuando cada uno lo estudió, quizás se identificó una problemática en particular y la respuesta inmediata a esa problemática no quizás de pronto el desarrollar un programa de posgrado. Quizás existían otras posibilidades, que no era, por ejemplo, solo estudiar. Doy un simple ejemplo. Tengo un inconveniente económico, un estancamiento de mi crecimiento profesional. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo estudiar para mejorar mi perfil profesional? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo, por ejemplo, emprender, crear mi propio negocio, irme del país, como pues mucha gente últimamente lo ha formulado, ¿no? Entonces, la necesidad es una, ¿no? Y a partir de identificar esa necesidad y evaluarla, conocerla, identificar ese problema, pues nos permite a nosotros posteriormente, a partir de ver esas diferentes variables y esas diferentes arandelas,
¿sí? Que tienen una problemática, evaluar alternativas. Entonces yo empiezo a ver, bueno, si el problema es estancamiento profesional, yo digo, o puedo estudiar, o puedo emprender, o puedo irme del país. Digamos que esas son las tres opciones. Entonces, a cada una de ellas puedo empezar a establecer alternativas. Entonces, si voy a estudiar, puedo estudiar X cosa, o Y cosa, o Z cosa. Si quiero emprender, pues bueno, puedo emprender con X, o puedo emprender sobre Y cosa, o puedo buscar una oportunidad de apoyo financiero en X, Y. Empiezan a evaluarse diferentes alternativas, ¿no? Eso empieza a crecer como un árbol, como una cascada más bien, ¿sí? Por cada una de las alternativas por cada una de las variables, perdón, que yo identifique la problemática, van a surgir muchísimas alternativas, muchísimas inmensas alternativas. Y empiezo yo posteriormente a evaluar esas alternativas con todos los elementos que vimos anteriormente. ¿Cuáles pueden llegar a ser los resultados de esas alternativas? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el resultado? Esto que les estoy mencionando, pues hace parte de la connotación de investigación, ¿no? Es el ejercicio que uno normalmente debería desarrollar. No pensar en un resultado inmediatamente o en una solución directa a la problemática e inclinarse directamente por esa solución, ¿no? Cada problemática que se presenta, sea cual sea, siempre no va a tener una única causa. Ese pensamiento lineal hace muchísimos años se dejó de tener en el mundo, ¿no? Se pasó a un pensamiento sistémico que también hace muchísimos años quedó atrás a pasar a un pensamiento complejo. Quienes les interese pueden, por ejemplo, leer a Edgar Morin sobre el pensamiento complejo. Y allí nos empezamos a dar cuenta que para que una situación se presente, hay muchísimos elementos en su entorno, en su alrededor, que se presentan y que aportan a que esa situación se presente. Que si bien pueden existir algunos de esos factores que tienen una mayor incidencia que los demás, no significa que sean únicos, ¿no? Por eso, por ejemplo, a mí me encanta o me gustaba mucho hace tiempo ver las investigaciones de accidentes aéreos. Y ellos siempre mencionaban eso en sus em, investigaciones, ¿no? En esos programas que van en Nat Geo y Discovery, cuando eran un poco más científicos, podría decirse. Siempre decían que cuando se presentaban accidentes aéreos, ellos no buscaban una única causa, ellos sabían que era una suma de diferentes incidentes que ocasionaban que finalmente se presentase el accidente. Bien, bueno, mis estimados estudiosos, las conclusiones, yo creo que se las puedo dejar a cada uno de ustedes del desarrollo de la sesión. Son varios los elementos que vimos el día de hoy asociados a lo que es la connotación del proyecto, el entorno del proyecto, las características del proyecto y lo que nos puede llegar a aportar el proyecto a cada uno de nosotros. Juan Camilo. Listo, me dice Juan Camilo que estás interesado en quedarte en la charla sobre el artículo científico. Excelente. Los demás compañeros, ¿alguien se sumó? Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Buenas Manuel? noches, profe. Hola Manuel, ¿cómo Pues vas? sí, muy buenas Cuéntame. noches a todos. Profe, una consultica con respecto también a la charla. Estoy interesado, sin embargo, ahorita tengo un compromiso. ¿Es posible, profe, que usted nos pueda compartir luego el enlace? No sé si la vaya a grabar para luego poder verla. Sí, señor. A ver, les cuento un poquito. Antes de eso, ¿alguno tiene alguna inquietud de lo que hablamos? Sí, Alexander, buenas noches. Hola John, buenas noches. Yo sí tengo una pregunta frente al desarrollo de los proyectos. Pues actualmente las compañías casi que a nosotros como gestión humana nos solicitan que todo sea basado a través de esa línea de proyectos, pero el tema del presupuesto casi que no queda claro hasta desde el principio, sino cuando ya se ve como ese valor agregado que se busca o que se va materializando desde la ejecución. ¿Existe alguna metodología que permita reconocer cuándo ya se necesita contar con el presupuesto? Gracias. Mira, en la metodología como tal para definir momentos en los cuales deben establecer esos lineamientos, no.
¿sí? Pero sí, si me estás hablando de planeación, no, pero sí en el inicio del proyecto, sí obviamente debe estar definido el presupuesto. Yo asocio mucho lo que tú me estás mencionando con un elemento muy particular y es lo que trataba de mencionarles a ustedes cuando realizaba la descripción de la ejecución de proyectos por parte de las empresas. Y es que lastimosamente, pues nosotros vivimos en un mundo de economía de mercado enfocado a un capitalismo acelerado. El capitalismo no es malo, pero la manera como lo hemos desarrollado es muy vertiginosa. ¿Y eso qué lleva? A que se produzca ese fenómeno que ya decían anteriormente los adultos, yo no me he aprendido nunca bien ese dicho, quieren sacar del cuero las correas, algo así, y es que realmente en muchas ocasiones cuando se quieren desarrollar los proyectos, las organizaciones no quieren gastar absolutamente nada, ¿no? Lo que yo les mencionaba o trataba de ejemplificar con lo que les mencionaba en su momento. No van a querer las organizaciones invertir nada, no van a querer invertir más, no van a querer gastar más, pero sí se quiere obtener una nueva fuente de financiación o de fuente de insumos. En tal sentido, el presupuesto debe estar previamente definido, debe establecerse y siempre va a existir un, digamos que un recelo porque ese presupuesto no se salga de lo que ya está, de lo que ya se definió, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, acá en la universidad, voy a colocar un ejemplo, digamos que en otra universidad o en otra institución académica, si yo quiero desarrollar un programa académico, si yo llego a proponer la contratación de un coordinador y 5 profesores más para desarrollar otro programa académico, va a existir ese recelo, porque ya hay un presupuesto definido para el desarrollo, no de ese programa nuevo, sino de toda la institución. Y cuando yo le llego con un presupuesto adicional de algo que no estaba previamente presupuestado, valga la redundancia, va a romper con eso que ya estaba financieramente establecido. Es por ello, ¿vale? Entonces, lastimosamente, cuando se desarrollan proyectos al interior de las organizaciones, hay dos choques allí de presupuesto. El presupuesto que está naciente del proyecto y el presupuesto que ya está establecido dentro de la estructura o dentro del pensamiento financiero de la organización. Es por ello que se presenta ese fenómeno. ¿Algún otro comentario? Se me perdió. Alexander era. No, profe, la verdad, gracias. Sí, realmente es que casi que lo toman como el recurso a utilizar en la línea del proyecto y casi que no se materializa como un monto, ¿no? Como, oye, vamos a tener este presupuesto establecido, sino qué áreas, qué personas, qué esquemas vas a utilizar para que se proponga ese proyecto y en la ejecución ya se van como interviniendo temas de financiación y demás. Pero súper, muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra inquietud, duda? ¿Nadie más? Bien, excelente. Si no hay dudas asociadas a la asignatura, les comento que de cara a lo que continúo yo ahorita en unos minutos con algunos otros compañeros, sí, también dejo un link para que quienes lo quieran lo puedan observar. Yo creo que en los próximos días, o entre hoy, mañana y la otra semana, ustedes van a observar un póster en las redes sociales, creo yo, de la universidad, en Canvas tal vez, invitándolos a participar de un semillero. Y ahí van a ver mi correo electrónico porque yo soy el coordinador de ese semillero. Yo espero, por ejemplo, que parte de esta asignatura, muchos de ustedes se animen a desarrollar artículos científicos. Eh, Voy a aquellos estudiantes que estén interesados y quieran hacerlo, los voy a sumar al semillero de investigación. Eso no requiere ninguna obligación, no requiere de absolutamente nada, simplemente un espacio gratis, mejor dicho, podría decirse, entre comillas, para que compartamos allí, para que le saquemos el provecho a las herramientas que tiene la universidad. Yo allí voy a enseñar la utilización de algunas bases de datos, consulta de cuál es la estructura de una investigación también, cómo desarrollarse ese ejercicio, cómo podríamos crear unos artículos científicos y cómo publicarlos, ¿vale? Entonces, eh,
Sin más, mis estimados estudiosos, si no hay más inquietudes, te cierro la sesión y ya en unos minutos les comparto al chat de esta sesión el link para que se sumen a la otra, ¿vale? Quienes quieran quedarse. Si no, me escriben un correo, quienes no, de pronto como el compañero hace algún momento me comentó que no podía conectarse. Si no pueden conectarse, me avisan, me escriben, profe, me gustaría de pronto participar, indagar un poco más, tratar de publicar y yo lo sumo al semillero y ahí nos estaremos encontrando o estaremos en contacto permanente, ¿vale? De todas maneras, para quienes sí puedan de pronto participar en unos minutos, no nos vamos a demorar, yo creo que mucho, vamos a ver algunos elementos, los más relevantes, como una breve bocas de lo que puede llegar a ser todo ese ejercicio a lo largo del semestre, y ya te doy la palabra, Gina. Quienes sí puedan participar, me esperan unos minutos y yo les dejo allí en el chat el link para la otra sesión, ¿vale? Gina, cuéntame. Profe, una pregunta. El Sí, dime. examen que tenemos en plataforma, en la asesoría inicial nos dijo que, pues, que viéramos el video. Pregunto, ¿es relacionado con un ejercicio o algo así sobre el video o es algo totalmente diferente? No, la evaluación no. La evaluación son 5 preguntas muy, muy sencillas. Puede que le salga algo de lo que vimos hoy, ¿sí? Puede Bueno, que listo. salga una pregunta, por ejemplo, yo una vez vi una, que ¿cuáles son los 3 elementos que le dan forma al proyecto? Puede salir esa pregunta. Listo, vale, Sencilla, ¿no? muchísimas Fácil. gracias. Vale. ¿Quién más? No, nadie más, ¿no? ¿Verdad? Bueno, mis estimados estudiosos, al Carlos. Carlos, no te escucho. Te escucho súper lejos. Si quieres, escríbeme al chat, porque no escucho. Ahí, profe. Ahí, ahora sí te escucho. En cuanto a la evaluación que aparece ahí, ¿se habilita ese día como tal o como es la metodología? Es claro, no estoy muy familiarizado. La evaluación ya está habilitada. Ah, la podemos ya ir a... Sí, Ah, ya la ok. puedes presentar. Tiene un tiempo de realización de 1 hora. Ah, Máximo listo. hasta las 8 de la mañana del 20 de febrero. Yo les sugiero que traten de presentarla, por ejemplo, este fin de semana. ¿Listo? Ah, listo, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por su atención, por su participación dentro de la sesión. Les deseo una feliz noche. Quienes se vayan a quedar, quédense ahí en el espacio de la reunión, ya les envío el otro link. Y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad, ¿vale? Feliz noche, feliz fin de semana y hasta el siguiente encuentro sincrónico. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Feliz tarde, feliz noche para todos.